Silencio para la introducción del día. Y la vez pasada, esta es la reunión 111. Hay algo con el número 11 o el 111. Yo tengo unas conexiones energéticas con ese número, pero es la sesión número 111, la segunda reunión sobre nuestras reflexiones sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Como muchos saben, la semana anterior tuvimos nuestra primera sesión. Leímos, después de leer el informe, iniciamos con la presentación que hizo Pacho al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y luego 6 de nosotros compartimos nuestros pensamientos y reflexiones, dolorosas para muchos, esperanzadoras para otros y con dudas para otros. Nos respetamos, nos escuchamos, aprendimos unos con otros con diferentes perspectivas, y este es el propósito. Hoy vamos a hacer la misma dinámica en una conversación bastante abierta, sin más protocolos que intervenciones cortas y comentarios luego de cada intervención. Para hoy he recibido peticiones de intervenir de Goyo, Carlos Enrique Velasco, Jorge Luis Puerta y Luis Arturo Baos. Quisiera saber si hay alguien más que quisiera intervenir para anotarlo en la lista y ir dando la palabra por orden. ¿Hay alguien más de los que están aquí que quisiera intervenir? Yo, Darío, pero no tengo las 2 páginas escritas. No importa, pero si lo tienes preparado, desde que se dure más o menos lo mismo, Oscar Borrero. ¿Alguien más? A ver, no se ven manos levantadas. Bueno, tenemos 5. Jorge Luis me prometió que me mandaba porque está de vacaciones en la selva amazónica y parece que no tiene buena conexión. Y quedó de mandarme algo. Estoy tratando de abrirlo. Si no lo puedo leer, se los enviaré también. Y sin más, entonces, yo les pido que se sientan libres de abrir sus micrófonos después de la intervención del primero, que va a ser Goyo, y después seguimos en ese orden. Y abierto, comentarios, como siempre, bienvenidos, y adelante, Goyo. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí, Goyo. Perfecto. A propósito del informe de la Comisión de la Verdad, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Estas preguntas han sido una invitación a pensarlas originalmente en primera persona del singular, es decir, ¿qué me pasó a mí? Coherente con mi método, me pregunto, ¿qué requerimientos experimenté a lo largo de estos casi 72 años y qué respuestas les he dado? El contexto de la meditación de la mañana en que escribo esto estuvo marcado por la parábola del trigo y la cizaña. Requerimientos básicos de qué comer y beber, dónde y con quién habitar, cómo vivir saludable y cómo sanarme, qué aprender, cómo movilizarme, cómo ser productivo y aportar a la economía, cómo protegerme de los riesgos y cómo recrearme. Estos y muchos otros requerimientos diría que son comunes a todos los que compartimos la peregrinación por este país. El problema de lo que nos pasó radica en las respuestas que damos y en el documento de la comisión queda plasmado. Hemos aprendido a comportarnos como personas no solamente distintas, cosa que somos por naturaleza, sino como personas desiguales. Desde muy pequeño, aprendí a compararme y a distinguir por diferencias en el coeficiente intelectual, en los ingresos económicos de las familias, en el color de la piel, en la mayor o menor habilidad en muchos campos, en creencias religiosas o en posturas políticas. Mirando hacia mi propia formación, debo reconocer que encontré muchos valores, el trigo, pero también muchas deficiencias, la cizaña. Simultáneamente aprendí en la congregación mariana y en los Boy Scouts valores de servicio, de trabajo en equipo, de sensibilidad social, de compañerismo, de alegría y de superación para estar siempre listo. Y por otro lado, en las clases formales en la primaria del bachillerato, aprendí comportamientos poco generadores de civilidad, a competir por el primer puesto,
a vencer a los demás en las competencias académicas o deportivas, a excluir a quienes no me simpatizaban, a desconocer a los que se portaban mal y lo que es peor, a juzgar mal a quienes yo no entendía. Esta experiencia personal, agrandada al contexto país, generó muchas personas muy valiosas, con muchas cualidades que han agregado mucho valor al país, pero que también se han comportado desde posiciones privilegiadas con actitudes que generan grandes injusticias y en esta sociedad desigual. Veo a la iglesia a la que pertenezco y a la que serví como su ministro por 10 años, con grandes logros y méritos en su servicio al país y a muchas personas de este, pero también la veo con grandes errores en comportamientos económicos, políticos, sexuales y sociales. Trabajando como servidor público por 20 años, pude apreciar el influjo de grupos de poder que promovían una desigualdad rampante a la hora de tratar las deshonestidades de sus miembros y los errores de quienes no pertenecían a su grupo. Pensando en el futuro de mis nietos, quiero dejarles algunos principios mínimos de convivencia que siembren en sus vidas y con ellos puedan contribuir a la construcción de una sociedad mejor y más justa. 1. Todos somos igualmente dignos, aunque seamos muy distintos. 2. Logramos más colaborando que compitiendo. 3. Al final de nuestros días solo nos llevaremos el bien que hemos hecho a otros. 4. Los errores propios y ajenos son motivo de grandes y duraderos aprendizajes. 5. Cuidemos las emociones para que ellas no nos impulsen siempre hacia el bien. Escuchemos a todos y quedémonos con lo que nos haga mejores. 7. Preguntemos siempre acerca de lo que queremos saber. El maestro nos enseñó a aceptar que trigo y cizaña crezcan juntos y que solo al final se separen. Goyo. Qué bien, Goyito. Muchísimas No gracias, Goyo. Qué belleza. bueno. Comentarios. Abiertos los micrófonos. El que quiera liberar su micrófono puede levantar la manito. Lo importante es que de cada reflexión, el que quiera pueda hacer un comentario, opinar y simplemente levantar el micrófono. Bernardo. Darío, me gusta mucho este enfoque de Goyo en el que él asume su propia reflexión, su propia vivencia y la forma como, bueno, el informe es muy amplio y hay varios informes. Hoy lanzan uno nuevo, No matarás. Es un acopio gigantesco. ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros esto? ¿Qué reacción siento yo frente a esto? ¿A qué me comprometo y a qué me puedo comprometer hacia el futuro? A mí también, todavía no lo he escrito, pero a mí también me ha provocado exactamente esto. Yo no quiero ponerme a pelear con nadie. Yo sencillamente estoy pensando qué debo hacer con mi vida para que esto que yo estoy leyendo, que me ha golpeado tan violentamente, no se repita. Gracias. Gracias, Bernardo. Carlos Posada y después Reinaldo. Apoyándome en lo de Bernardo, me parece muy interesante este espejo en el cual está mirando Goyo a nuestra sociedad colombiana. Es un reflejo realmente de lo que no solamente él, sino muchos de nosotros hemos vivido. La sociedad colombiana está también llena de todos estos mensajes y normas y principios que recibimos cuando estamos en periodo de formación. Gracias, Goyo. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Reinaldo, adelante, Reinaldo. Libera tu micrófono. Gracias, Goyo. Creo que nos has dado una gran lección de cómo leer este documento con una óptica personalísima. Lo que más me parece que nos dejas como legado es el haber extraído de ese mismo documento
unas lecciones profundas de tu propia vida que puedes pasar a nietos y hermanos y todo el que esté al lado tuyo, porque es una revisión personal de lo que hemos vivido, pero de lo que hemos aprendido. Gracias. Gracias, Reinaldo. ¿Algún otro comentario sobre la intervención de Goyo? Sobra decir, Goyo, que esto, cuando lo publiquemos, porque el objetivo es también publicarlos y ayudarle a otras personas a pensar con nuestra diversidad y con nuestros pensamientos, que me mandes la copia para publicarlo. Gracias, Goyo. Muy amable. Si no hay más comentarios sobre la presentación de Goyo, pasemos al segundo, Carlos Enrique Velasco. Don Carlos Enrique, libera tu micrófono y te escuchamos. Pero, a ver, Carlos Enrique, ¿dónde andas? Eso. Tienes que liberar el micrófono. Listo. Ya, listo. Ya está liberado. Espérate Dale. a ver si puedo buscarla. Segundo. Tranquilo. Ah, no, no me sirvió acá. Espérate. Ya listo. A ver, lo mío también es una reflexión personal, pero viéndola desde otro punto de vista muy diferente, como yo veo lo de la Comisión de la Verdad. Yo pienso que la verdad de los hechos se subjetiviza cuando es expresada por el ser humano. Brota siempre alineada con las experiencias de la propia existencia que modifican necesariamente la visión de la realidad objetiva. En otras palabras, la realidad es una y la expresión humana sobre esa realidad es otra. No son lo mismo las reflexiones sobre la violencia provenientes de una persona a quien el Estado ha perseguido que si provienen de quien convivió y trabajó íntimamente con víctimas y victimarios durante muchos años en zonas de violencia, o de quienes desde su hogar se enteraban por los medios de comunicación de la sangre de los colombianos que corría por los ríos del país, o de quienes nos criamos en una zona donde todas las gamas de violencia nos rodeaban, de quienes vimos desaparecer bajo el secuestro a varias decenas entre compañeros y parientes por los mismos que ahora legislan en el país, de quienes salíamos al campo y veíamos a la vera del camino como algo natural cadáveres de campesinos y las vías adornadas de cruces a lo largo del recorrido. Se hace, por lo tanto, innegable que la visión de la verdad de cada uno sobre la violencia en Colombia se vea afectada por la propia experiencia y sus juicios vendrán siempre adobados por ella. Con esta reflexión me atrevo a expresar 4 aspectos puntuales de mi sentir y pensar que como temas de discusión, más que como temas de discusión, como simples constancias. Primero, el documento de la Comisión de la Verdad muestra una página de horror sobre el pasado de nuestro país. Era necesario que eso saliera a la luz pública, que el mundo y sobre todo los colombianos lo conociéramos. Y aquí vuelve lo que comentaba sobre la verdad. Esta se subjetiviza inevitablemente por la visión de los propios miembros de la comisión hábilmente escogidos y se encuentran sesgos muy marcados en contra de unos victimarios y en favor de los otros tratados con benevolencia y complicidad. Eso es lo que más me duele en el documento. Las nuevas generaciones irán olvidando los crímenes cometidos por una guerrilla asesina y solo recordarán al Estado como el mayor y el casi único culpable de la violencia, violentando así la historia de Colombia. No puedo compartir esta visión distorsionada. Esta mañana leí una frase de Lech Walesa que resume con un tanto de procacidad lo que acabo de afirmar. El Premio Nobel de Paz afirma: la verdad es como el trasero, cada uno se siente en el suyo. Si el trasero es de derecha, digo yo, la verdad es de derecha. Si el trasero es de izquierda, la verdad es de izquierda. Y eso se refleja claramente en la Comisión de la Verdad. Segundo, el llamado proceso de paz empezó mal. Se violó el principio básico de una democracia
cuando las decisiones se toman por mayoría de votos. En Colombia, la decisión la tomó la minoría. El Congreso legalizó este abuso, pero el proceso de paz comenzó ilegitimado. El pueblo colombiano por mayoría estuvo en desacuerdo con el proyecto presentado en La Habana y sin embargo se hizo. Esto no es algo de poca monta, ni se puede tapar con una cobija sobre la conciencia de la democracia. No he escuchado argumentos convincentes que me demuestren lo contrario, solo han sido salvas al aire sin munición. Tercero, el principio básico de una justicia es su imparcialidad. Por eso su imagen siempre lleva una venda sobre los ojos y una balanza en su mano. Que yo conozca, en ningún país los victimarios eligen a sus jueces. Este es un caso aberrante de la JEP. Se escogieron a dedo jueces que en su gran mayoría habían demostrado con anterioridad su favorabilidad hacia quienes iban a ser juzgados. Las consecuencias las estamos sintiendo ya. Ha pasado ya más de un lustro de la firma con las FARC y aún no han sido juzgados pese a haber sido desde antes condenados por crímenes de lesa humanidad. Hay testimonios de más de 10.000 mujeres sobre violaciones recibidas de la guerrilla y por algunos de quienes se sientan a legislar ahora en el Senado. La JEP es, en mi concepto, una burla descarada a la justicia imparcial. Cuarto, este último punto es un breve adendo sobre Petro, porque siento a varios compañeros de este grupo eufóricos por el nuevo Petro. No se engañen. A Petro no hay que creerle por lo que dice, sino por lo que hace. Petro, como toda la izquierda latinoamericana, está claramente siguiendo los lineamientos del Foro de Sao Paulo al pie de la letra. Ya se tomó la izquierda radical a la mayoría de los países suramericanos, incluido Brasil con su futuro nuevo presidente Lula, fundador con Castro del mencionado foro, y acaban de empezar. Recomiendo que lean los planteamientos, verán cómo se va a manejar el país en los próximos años. Y a propósito de la Comisión de la Verdad, termino diciendo con el emperador Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Excelente. Me da una alegría enorme que tengamos una visión como la de Carlos, que es diversidad de nuestro grupo, diversidad de percepciones, supremamente seria. Muchísimas gracias, Carlos Enrique. Muchísimas gracias. Se abre para preguntas, comentarios. Quien Yo quisiera quiera pedir que se me perdió el audio al final, cuando estaba hablando de este señor de Brasil, de la parte de Brasil y de Bolsonaro, se perdió y quisiera ver si me hace el favor, Carlos Enrique, nos repite esa parte. Yo no sé si a todos les pasó lo mismo. Sí. Lula, las afirmaciones de Lula, sí. Dale, Carlos. A ver, voy a buscarlo. Al final. Sí, al final, cuando hablaste de Lula. Un segundito ya. No sé, a Petro no hay que creerle por lo que dice. Antes. ¿Antes? Sí. No, es después. Después. A Petro no hay que creerle por lo que dice, sino por lo que hace. Petro, como toda la izquierda latinoamericana, está claramente siguiendo los lineamientos del Foro de Sao Paulo al pie de la letra. Ya se tomó la izquierda radical a la mayoría de los países suramericanos, incluido Brasil con su futuro nuevo presidente Lula, fundador con Castro del mencionado foro, y acaban de empezar con Panamá. Les recomiendo que lean los planteamientos de este foro, los que aún no lo hayan hecho, y entenderán cómo se va a manejar el país en los próximos años. Y a propósito de la Comisión de la Verdad, termino diciendo con el emperador Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Gracias, Carlos. ¿Se entendió bien el final? Sí, perfecto. Es que tengo problemas de comunicación. Bueno, no, ya quedó claro. Humberto, ¿terminaste tu pregunta o quieres seguir adelante? No, es decir,
Te dejo hablar a ti, me da pena haberlos interrumpido, pero quería oír completo el mensaje. Perfecto, Porque perfecto. muy interesante la posición de Carlos Enrique. Muchas gracias. Gracias, Carlos Enrique. Mucho gusto. Tiene la palabra Luis Arturo, está levantando la mano. Adelante, Luis Arturo, libera tu micrófono. Primero que todo, pues agradecer la franqueza y la forma tan clara que nos ha expresado Carlos. Sin embargo, pues estamos entre amigos y yo veo ciertas contradicciones en su apreciación. Él afirma que no creamos en Petro por lo que dice, sino por lo que hace. Resulta que no se ha posesionado y ya estamos juzgando por lo que no ha hecho. Lo único que ha hecho es nombrar unos ministros prestantes ante todos los colombianos y a nivel internacional, que van marcando, eso sí, con hechos, con personas concretas, una ruta que conduce más a la paz que a seguir en la guerra. Las últimas expresiones tuyas tomadas del clásico latino me parecen muy bien, pero también te contradicen, porque resulta que todo es una perspectiva, todo es una opinión. Y en ese sentido la asumimos. Por eso yo no comparto tu opinión, porque yo tengo otra opinión al respecto. Y sin embargo seguimos siendo tan amigos. Eso es en lo que debemos lograr, lo que hemos logrado ya en este grupo y que sería lo mejor que le puede pasar a Colombia. Que podamos opinar, decirnos las cosas y seguir siendo tan hermanos y tan amigos. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Luis Arturo. Muchísimas gracias. Carlos Posada, ¿quieres decir algo más? Brevemente, gracias a Carlos Enrique por la expresividad, la seguridad con que nos comenta sus opiniones. Estoy de acuerdo con Darío, pues, en que realmente es una opinión diversa. Como tal, la respeto. Me da mucho que pensar, elementos que pensar y que analizar. Pero también estoy de acuerdo con Luis Arturo de que hay que poner más claramente algunas de las frases y de las opiniones que nos expresa Carlos Enrique. Pero muy valioso. Muchas gracias. Gracias, Carlos Alberto. Yo quería añadir que, Carlos Enrique, nos has colocado con los pies en el país, en la mitad del país, porque estoy seguro que lo que tú dices, hay muchísima gente, y lo hemos oído, que piensa muy parecido, muy respetable, y yo pienso que esto es lo que se necesita hacer, poder conversar, poder arguir, poder tener el coraje de decir, opino esto, pero seguir siendo los hermanos que compartimos los atriles al comienzo de la reunión, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos muchas cosas en común y que tenemos perspectivas diferentes de cómo ver las cosas. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere dar una opinión sobre la intervención de Carlos Enrique? Reinaldo, y después Humberto. Más que opinión, pero pedirle a Carlos que me dé por lo menos a mí una aclaración. La última frase de que leyó de quién fue, Marco Aurelio. Marco Aurelio. Sí, Marco Aurelio. ¿Quieres leerla, por favor, otra vez para pedir una aclaración? ¿Tengo abierto el micrófono? Está abierto, sí, estás bien. Okay. Marco Aurelio dice, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Entonces, mi aclaración, ya que la utilizaste para terminar, ¿dónde pones entonces la verdad? ¿En la opinión o en el hecho? ¿Y con qué criterio se juzga cada uno? Correcto. La realidad objetiva, cuando la expresa el ser humano, pasa por un filtro que es el ser humano y deja de ser objetiva. Y por lo tanto deja de ser verdad. Entonces nadie puede atreverse
a ser dueño de la verdad, porque siempre estará en la realidad y no en quien la manifiesta. Se manifestarán expresiones sobre la posible realidad, pero esa realidad, dependiendo del filtro que es cada uno, la va a ver distinto esa realidad. Eso es lo que nos enseñaban en epistemología, ¿no es cierto? Epistemología, sí, señor. 101. Gracias, Carlos Enrique. Gracias. Bernardo, adelante. Gracias. Frente a esto último. Ay, perdón, Humberto. Perdón, Bernardo, que Dale, Humberto. Humberto, te robé el turno. Que no me mire feo, hágame el favor. Gracias, no. Estamos como en tonos que lo está corrigiendo. No, de nuevo, muchas gracias, Carlos Enrique, porque es un planteamiento que sí se oye de mucha gente. Y también a Luis Arturo, porque aquí yo me siento muy tranquilo hablando y dando mis conceptos, porque yo confío en todos ustedes. Con la misma confianza que tenía de novicio recién entrado, ¿no? Uno, cuando dice, por sus obras los conoceréis, entonces dice, bueno, dice Luis Arturo, es que él todavía no ha ejercido como presidente, pero él ya tiene un recorrido en el cual nosotros conocemos qué ha hecho Petro. En la alcaldía de Bogotá, que a nosotros no nos tocó desde aquí vivirla, sin embargo, a los que les tocó vivirla, he oído que no fue una buena alcaldía, que hubo muchos problemas, y lo sabemos. También su historial en el M19. Yo supe, no voy a decir de quién, porque de un miembro del M19, amigo nuestro, que la manera como Petro se comportó con los compañeros del M19 en la cárcel y en otras situaciones que estuvieron, era de un egoísmo tremendo. No me consta, pero me lo dijo un exguerrillero que ya está muerto, del M19, ¿verdad? Que lo conocí desde la Universidad del Valle. Entonces, lo que yo les decía que las dudas que uno tiene de lo que puede resultar, tenemos que abrirla a la esperanza, y estoy abierto a la esperanza, y estoy en la posición de apoyar todo lo que podamos apoyar, porque creo que la oportunidad que tiene Petro de mejorar este país en las condiciones en que estamos es muy, pero muy grande. Está recibiendo apoyo de muchos que queremos apoyar para que el país cambie hacia algo mejor. Pero sí le entran a uno muchas dudas, porque por aquello de que dijo alguien que ustedes conocen, ¿no? Por sus obras los conoceréis. Qué bien, gracias. Qué bien, Humberto, qué bien. Otro pies en la realidad. Gracias por esos mensajes. Bernardo tenía la palabra, adelante. Gracias, Darío. Solamente quería decir lo siguiente. Yo creo que los testimonios de las víctimas, de cualquier lado, de cualquier color, de los que se narran en los diferentes informes, no son opiniones, son dolores, son seres humanos sufrientes. Lo que yo tuve que ver en UNICEF, en donde financiábamos todo el programa de reinserción de los niños que salían de las garras de la violencia, y lo financiábamos a través del bienestar familiar, porque el bienestar familiar tenía su programa para tratar de sanar corazones, sanar espíritus por un proceso psicoeducativo muy interesante. Eso no son opiniones, son seres humanos sufrientes. Y eso es lo que yo estoy leyendo en la comisión, en el informe de la comisión. Yo no estoy leyendo a Petro, no estoy leyendo al doctor Uribe, no estoy leyendo a nadie, estoy leyendo a las víctimas, lo que están diciendo, y el clamor que hay detrás de esta comisión que nos dice, por favor, no más. Paremos este dolor, no más. Ese es el llamado que yo siento que me está haciendo esta lectura. ¿Qué puedo yo aportar para que esto nunca más se repita?
Muy bien, muy bien. Gracias, Bernardo. Excelente, excelente. Julio Hidalgo tiene la mano levantada. Julito, libera tu micrófono y te escuchamos. ¿Ya me oyen? Perfectamente, adelante. Perdón, Darío, Alfredo tiene el nombre mío también. Alfredo. Esas cosas que me pasan, cuestión de edad, gracias. Adelante, Julio. Sí, como decía alguno, pues estamos en una situación en la cual todos tratamos de decir lo que pensamos, ¿sí? Aunque no estemos de acuerdo con eso. Yo pienso que uno de los problemas que hay, y ahí escojan cómo quieren verlo, el proceso de paz, con todos los problemas que tuvo, es algo que debemos realmente proseguir, ¿sí? 50 y pico de años y alguien se atrevió a hacer ese proceso, ¿sí? Fíjese que digo que es un proceso, ¿sí? Por el cual miramos atrás y decimos basta ya, ¿sí? Además, hay otro problema, otra idea que se me ocurre a mí, es la siguiente. Todo el país esperaba cambio. Y el cambio ya se dio. Que confiemos o no, ya el cambio que pedían tanto todos los sectores, ¿verdad? Estudiantes, sacerdotes inclusive. Y entonces hay que cambiar la tradición, entre comillas, que venía de los privilegiados al pueblo, de alguna manera, a los menos afortunados, ¿sí? Generalmente vemos cómo en nuestros procesos políticos, como decía, desde Bolívar en adelante, los que han gozado de mayores privilegios han sido las clases terratenientes de su tiempo y después en todas las presidencias que han seguido. No, no más. Gracias. Gracias, Julito. Muchas gracias. Carlos Posada, adelante, Carlos Alberto. Dos palabritas nada más, es que me siento orgulloso y privilegiado de pertenecer a este grupo donde podemos expresar nuestras ideas con este grado de claridad y de confianza. Quisiera agregar adicionalmente que hay tres virtudes que la Iglesia llama teologales, pero que son tres virtudes que deberían regir nuestra vida: la fe, la esperanza y la caridad. Y Tocayito Velasco, Carlos Enrique, la esperanza es una de esas virtudes teologales fundamentales en la vida, que le dan un optimismo y seguridad en lo que viene. Y finalmente, cuando uno ve fallas en el proceso de paz o en todo esto que ha habido de la Comisión de la Verdad, tanta crítica y demás, tiende a disminuir el valor de los testimonios de las víctimas. Y aquí me uno claramente al llamado de Bernardo o a la intervención de Bernardo. Y yo creo que hemos perdido respeto por las víctimas, por lo que dijeron, por lo que ha sido su vida. Y quisiera en ese sentido reivindicar el valor que tiene el testimonio mostrado en estos actas de la Comisión de la Verdad, que no solamente es Comisión de la Verdad, sino de esclarecimiento de la verdad. Se le acortó el nombre y eso quizás ha perjudicado mucho la visión que debemos tener de ella. Es comisión de esclarecimiento, no es de definición de la verdad totalmente, porque pues ya lo hemos hablado. Muchas gracias.
Gracias, Carlos Alberto. Yo quería, de lo que acabas de decir, es que creo que el título no está ni siquiera completo como lo pusiste. Es esclarecimiento de la verdad y la no repetición. Ese es el objetivo. Comisión para el esclarecimiento. Para el esclarecimiento de la verdad y la no repetición. Eso no se puede quitar del título, porque creo que ese es el gran objetivo de todo esto que estamos leyendo, a ver si aprendemos a que no vuelva a pasar. Esa es mi perspectiva. Muy bien. ¿Alguien más sobre la intervención de Carlos Enrique? No, agradecimiento. Gracias, Carlos. El próximo sería Jorge Luis, me lo trató de mandar, pero desde la selva parece que todavía no ha llegado mucho el tema. Carlos Torres quiere hablar. Adelante, Carlos. Veo tu mano, libera tu micrófono. Carlos no le ven las manos. Ya está listo, Carlos, te escuchamos. Pues yo me adhiero personalmente, sin muchos adjetivos, a la posición de Carlos Miguel. Y quiero decir tres ideas sobre el tema. En primer lugar, cuando se presenta parte de la verdad, como toda la verdad, se está diciendo mentiras. Realmente, ese sesgo del cual han hablado bastante algunos segmentos de la gente. Perdón un segundito. Ya. Eso. Ok, gracias. Claudia es maravillosa para tecnología. Bueno, repito la idea, el que presenta parte de la verdad como toda la verdad, dice mentiras. Y si hay algún documento en donde se ve clarísimo eso, es en este libro de la Comisión de la Verdad, que prácticamente hizo desaparecer todo un segmento de población, pero grandísimo, de los 50 millones o 45 millones de habitantes, desaparecieron por lo menos un 80%. Desaparecieron, quiero decir, que no fueron tenidos en cuenta en los análisis. No se buscó que aquellos que sufrieron mucho, de verdad, pero que trabajaron durante estos 64 años por salir adelante, por sacar adelante el país, esos desaparecieron. Y no dicen, la frase bonita que dicen es, se oye eso que dijo Carlos Velasco, se oye mucho por ahí en la calle, en los corredores. Pues claro, ¿dónde estoy yo ahí? Yo me pregunto, ¿dónde estamos nosotros? No, me pregunto, estamos desaparecidos. Yo trabajé durante esos años, mi vida útil, y los que estamos aquí sentados y rodeados, trabajamos, luchamos, hicimos patria, hicimos industria, educamos hijos. Y cuando fueron a estudiar, no, desapareció. Es indudable que esta comisión y este esquema, ese sistema, lo que trataba era de tres objetivos. El primer objetivo era lograr que los guerrilleros de la izquierda armada y asesina fuera liberada de sus pecados, llamémoslo así en sentido religioso, absolviéndolos. Y lo lograron a través de todos los mecanismos que vimos y que terminaron en Cuba. Desaparecieron los guerrilleros asesinos, miserables, que secuestraron, que hicieron todo lo que hicieron. Esos desaparecieron. Es más, tuvieron una oportunidad de oro y la han aprovechado, y en este momento tenemos un presidente que perteneció a ese grupo.
de los que definitivamente lograron ser absueltos por la comisión, por el mecanismo que se inventaron. El segundo punto es que unos que habían estado agachaditos y medio desaparecidos, los militares asesinos miserables que deshonraron totalmente a la patria que debían servir, el mecanismo logró sacarlos de la situación en que estaban de culpables y ya terminó. Y finalmente está el otro grupo, que es el que digo que desaparecimos totalmente y lograron que nosotros pareciéramos que somos de los mismos que fueron miserablemente, que estaban escondidos. Yo sé que estaban escondidos y esa derecha asesina que también se conoció, esa la sacaron, y bien sacada, porque de lo que aporta este documento es de ver la bajeza del ser humano. Por lo tanto, yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo voy a educar a mis hijos para decirles que yo no estuve en eso, pero es que esos no están? ¿Usted es de la izquierda perdonada o usted es de la derecha asesina? ¿Y yo a cuál pertenezco? Gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muy valiosa tu presentación también. Me alegra tanto que podamos disentir, podamos opinar con tranquilidad, aprender unos de otros, porque como dice Carlos Enrique, la verdad no está en ninguno, está entre todos. De repente conseguimos alguna visión más cercana a la realidad. Había una mano, Luis Guillermo Arango, y no sé si olvidé a alguien que levantó la mano también. Alfredo Cortés. Alfredo, pero no se fue. No, Alfredo está por ahí. ¿Qué pasó con Alfredo? Sí, probablemente se fue. Luis Guillermo, adelante. Bueno, en la reunión pasada, yo fui uno de los golpeados internamente en el modo de expresarme cuando hablé de la palabra recalcitrante. Y recalcitrante es, obviamente, al que piensa diferente a uno. Pero mirando la comisión de este libro, yo veo que tiene dos partes. Una parte que son hechos. Frente a los hechos, todos tenemos que acatarlos porque son hechos, no son interpretaciones, sino que son hechos de barbarie, de salvajismo, de parte y parte. La otra parte que yo llamo de la Comisión de la Verdad es la interpretación, las consecuencias. Y ahí es donde entra a obrar lo que tan claramente dijo Carlos Velasco. Se me fue la palabra en este momento. El trasero. No, sí, tú lo dijiste de otra manera, pero no me acuerdo la palabra exacta. En todo caso, la interpretación de cada cual, porque todos tenemos un filtro. Y cada cual tiene que obrar de acuerdo con su filtro, porque no puede obrar con el filtro de otro. Claro. Correcto. Entonces, para mí lo difícil ahí está en que si yo tengo un filtro, ¿con qué derecho puedo yo llamar recalcitrante a los de un lado o llamar sesgados a los del otro lado? ¿Cierto? Por ejemplo, tú, Carlos Enrique, hablaste que los de Pacho y compañía estaban sesgados. Obvio. Pero ¿quién califica de sesgados? Ellos podrían decir que tú también estás sesgado. Tienes otro filtro. Y lo estoy. El problema es que cada cual debe actuar de acuerdo con su propio filtro
Ajá, ujú. Y ser honesto con eso y aportar a lo que crea que debe hacer. Qué bien. Gracias. Qué bien, Luis Guillermo. Muchas Bueno. gracias. Qué riqueza de discusión, por Dios. Qué maravilla. Le quité la palabra a alguien para dártela a Luis Guillermo. No sé si es Reinaldo el que... Reinaldo, adelante. No. Pues para añadirle a la riqueza del intercambio de diferentes posiciones, me permito sugerir que a medida que seguimos exponiendo las diferentes ideas, vayamos pensando si existen o no algunos criterios de la verdad a la que se refería Carlos. Existe una verdad absoluta a la cual podemos o no decir esta la acepto o no como criterio fundamental para juzgar este hecho o este otro hecho, porque si no hay ninguna verdad, entonces cada cual opina y tiene su propia verdad y entonces no tenemos con qué regirnos. Entonces lo dejo así como inquietud. Una pregunta y cada uno respóndasela de acuerdo a su verdad. Bueno, quiero darle el paso al siguiente. Era Jorge Luis Puerta, como les dije, no pudo mandarme el mensaje desde la selva, pero apenas Te lo mande, comento que fue que mataron el papagayo que te lo traía. debe ser. Sí. Tarzán no ha llegado. Luis Arturo Baos tiene la palabra, Luis Arturo. Adelante. Bueno, obviamente aquí viene una versión, pero Dale. yo espero que la escuchen como lo han hecho. Respondiendo a Reinaldo, allá ya el Evangelio dijo cómo era la cosa. El criterio es ama primero y haz lo que quieras. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo, nos amamos y por eso el hacer nuestro es respetarnos, escucharnos y seguir amándonos. Eso es de San Agustín. Eso es San Agustín. Sí. Eso no fue en los evangelios. Bueno, de todos modos él aprendió allá. Yo lo que hice fue no leerme todo ese mamotreto, es que es mucho. Además porque es decir, desde el punto de vista afectivo es agotador, es agotador. Pero entonces me pasé a ver los videos. Resulta que el informe es muy rico. Lo del texto es una cosa, pero si uno va a los videos, a las charlas, es interesantísimo. Y es más descansado, pero también igualmente. De todo eso, yo llegué a la conclusión de que yo también tenía mi propia experiencia, de que yo también, que era lo que no participé en estas guerras. Y eso es lo que les voy a participar. Y titulo así mi escrito: esta guerra la sufrimos y la hicimos todos. Así se expresó Emerson Rojas, uno de tantos participantes que aportan a la Comisión de la Verdad a través de su plataforma virtual. Yo agregaría que no es solo esta guerra, sino muchas guerras y formas de violencia vividas por cada uno de nosotros durante nuestros más de 70 años que todos tenemos acá. Para ahondar en lo que la comisión ya ha consignado, pues su trabajo admite enriquecimiento, es decir, su aporte no es la verdad. En eso me aparto de las lecturas que han hecho antes, de que dicen que la comisión de la verdad, y insisten en que esta comisión se presenta como la verdad, y es todo lo contrario. No solamente el título desmiente esa afirmación, como ya lo hicieron antes, sino que deja abierta la posibilidad de enriquecer lo que ya ha hecho la comisión. O sea, que podemos agregarle. Inclusive tiene un blog en el cual podemos participar en la comisión. Entonces, para ahondar en lo que la comisión ya ha consignado, pues su trabajo admite enriquecimiento, además de releer 2 obras. Me reí de 2 libros, para recordar un poco, que voy siguiendo el corte de Alfredo Molano, y otra que se llama Tiro Vivo, los sueños y las montañas, de Arturo Alape.
Después decidí conversar con mi esposa Gladys Castiblanco, a quien conocí en el páramo de Sumapaz, escenario de guerra y también de luchas por la tierra y por la paz. ¿Cómo sufriste tú la guerra?, le pregunté. Su relato lo sintetiza en algunas imágenes grabadas por el sufrimiento en la memoria de su infancia. Recuerdo que caminábamos de noche por caminos pantanosos, de donde muchas veces mi tía Berta nos tenía que arrancar cuando el barro nos tragaba a Olga y a mí, pues éramos tan pequeñas que podíamos perdernos entre el gentío, la noche y la greda. La orden de la guerrilla que nos guiaba y protegía era no detenerse por nada, pues apenas amaneciera seguramente caerían las bombas. Y así era. Durante el día nos escondíamos en el monte y desde allí pude ver una mañana cómo las bombas mataban muchas de las vacas que también llevábamos, porque ellas se movían. Por ello nos manteníamos lo más quietecitas que podíamos. Nada de llorar, gritar o jugar. Recibíamos algo de la comida que alguien nos daba. Y así un día, otra noche y otro día, hasta que toda la gente que venía de Sumapaz tuvo que tomar por caminos distintos, pues desde cierta parte la guerrilla no nos podía acompañar más. De esa manera recuerdo haber llegado donde una tía que vivía en Pasca. Años más tarde, regresamos con los abuelos a la tierrita, donde terminé de crecer y donde nos conocimos tú y yo. Qué belleza. Bueno, también tiene destellos donde aparecen guerrilleros arreando todo el ganado que encontraran y a la abuela escondiendo 2 vacas y un ternero en una hondonada. Ella pudo salvarlos. En cambio, un rico ganadero vecino fue muerto por resistirse. Todo ese ganado se lo llevaban hacia el Meta por el caño del Duda. Nadie no conoció la trocha que baja del páramo hasta el Meta. En cambio, Óscar Borrero, aquí presente, Rafael Gómez y Marquitos, que creo que ha de apellido Suárez, y yo lo transitamos cuando estuvimos misionando como jesuitas por la zona con otros misioneros más que no recuerdo. Y me pregunto ahora, ¿éramos parte de una estrategia del Estado y de la Iglesia en ese año de 1967 para hacer que el campesinado, influenciado por comunistas y guerrilleros que ya habían sufrido la arremetida en Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayabero, no hicieran parte de la estrategia de las FARC, nacidas como respuesta a esas acciones 3 años atrás? Los recuerdos de Gladys y los míos reflejan momentos de la guerra, que también tuvo respiros de paz, pero mucho más de lo primero. Porque el campesinado aprendió muy pronto la lección dejada por el armisticio propiciado por el general Rojas Pinilla con la guerrilla liberal de los Llanos. Después de entregar las armas, o parte de ellas, claro, cito un texto del libro que leí. El ejército, al mismo tiempo que botaba gente de los aviones y llenaba el panóptico de Tunja, daba chocolate y azúcar y hacían brigadas de salud. Como eso lo recuerda Bernardo Giraldo, llamaba también el Tuerto Giraldo, hacia 1955. Pero ¿cómo iba a saber Gladys que los guerrilleros que la protegieron para salir del páramo venían huyendo y peleando desde el Tolima, de donde los sacó el ejército y la policía conservadora por ser liberales en el año 52? Ni que los guerrilleros que se llevaron el ganado de sus vecinos para la Meta ya no eran liberales, sino la comunista FARC, que se había pertrechado en el Piedemonte llanero, que hicieron del ganado un activo estratégico en los años 60 y 70, hasta pasar a la coca en los 80 y 90. Y tampoco yo podía saber que no fueron los campesinos que fuimos a bautizar, confesar y casar quienes nos acompañaban por los caminos del páramo y el Duda, sino guerrilleros de civil que garantizaban nuestra seguridad y bienestar, pero vigilaban a la vez cada uno de nuestras conversaciones y sermones,
cosa que vine a saber en el 72, cuando visitaba a mi novia Gladys y tomaba chirrinche, el aguardiente de esa zona, con uno de los jefes de la región que después mataron en Bogotá. En mi niñez, yo conocí la violencia liberal conservadora en Horizonte, Sopetrán, Antioquia. Una hermana nació de un parto prematuro a causa de la bomba que hizo temblar nuestra casa y caer pedazos de tierra sobre la cama de mi mamá, porque los conservadores decidieron amedrentar a una familia de vecinos que era liberar aquel 9 de abril del 84, del 48, cuando mataron a Gaitán. El pueblo quedó sin liberales en un solo día, pero luego, cuando los campesinos del Horizonte Godo debía ir de Mercado a Sopetrán, cayeron muchos por el camino, pues en una vereda cercana al pueblo dominaban los liberales. Por ello, mi papá iba a Sopetrán de noche para llegar en la madrugada, y cuando lo hacía siempre llevaba su revólver sobre el cual ataba una linterna, de tal modo que a donde apuntaba el rayo de luz también apuntaba el cañón del arma. Además, llevaba en el bolsillo de la camisa 2 peinillitas, una azul y la otra roja, para lucirlas según la región que atravesaba. Como después de esa primera guerra, muchos se quedaron con la maña de robar y matar, a pesar de la pacificación de Rojas y la del Frente Nacional. En el campo debíamos cuidarnos de ellos. Por eso a mis 10 años, yo sabía muy bien disparar. Pues muchas veces debíamos quedarnos solos cuidando el café cuando papá debía ir a mercar. También aprendí en cuarto de bachillerato mucha anatomía, pues nuestro profesor de esa materia era el médico del pueblo y nosotros sus ayudantes en el anfiteatro. Siempre tuvimos cadáver fresco para las autopsias, porque las venganzas dejadas por la violencia en los campos se resolvían en los caminos o en la plaza de Sopetrán, cuando después de haber mercado, los campesinos se emborrachaban. ¿Quién, por lo tanto, si ha vivido en Colombia, puede negar que de algún modo ha sido víctima y a veces victimario, sea por acción, por omisión, o simplemente por pretender que lo que ha pasado y pasa no tiene que ver con nosotros, que somos gente de bien? Eso es lo que yo reflexioné después de este ejercicio. Espectacular, Luis Arturo. Qué belleza. Qué belleza, Luis Arturo. Eso sí es vivir carne propia, todo lo que ha escrito esa. Ese sí participó. Qué belleza, Luis Arturo. Gracias. Me dejaste sin palabras. No, espero simplemente haber compartido con amigos lo que me salió del alma. Espectacular. Comentarios. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Óscar Borrero. Adelante, Óscar. Libera tu micrófono. Solo para complementar lo dicho por Luis Arturo, porque efectivamente por el año 66 estuve yo en una misión que el párroco de Cabrera, el padre Gabriel, no me acuerdo el apellido, le solicitó a los que estábamos en filosofía, y fuimos con gomitos, Luis Arturo, no me acuerdo qué fue la otra persona, yo estuve en el 66 o 67, pero después volví en otra oportunidad con George Wanser. Yo fui 4 veces allá, Luis Arturo. Nunca te conocía la futura novia, Gladys, no me acuerdo, Castellano. Pero lo que sí recuerdo, Luis Arturo, es que nos montaban a caballo en medio de unos barriales impresionantes desde la Cabrera arriba al páramo de Sumapaz, que se hicieron varias misiones, que estuvimos hablando directamente con Juan de la Cruz Varela, que fue el otro líder de la primera Marquetalia. Tiro fijo allá en Marquetalia y Juan de la Cruz aquí, quien fue el director del Partido Comunista durante mucho tiempo.
Posteriormente, cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional, yo no era del Partido Comunista, pero participaba en las huelgas. Tuve una reunión con el Juan de la Cruz Varela. Y efectivamente la posición que tenían en ese entonces los campesinos era la posición del oprimido, de la gente que tú describiste allí, del campesino. No sé si recuerdas cuando a caballo recorríamos toda esa zona del Sumapaz en un frío impresionante, con el fiambre que nos daban por la mañana para poder almorzar en el día, ir a visitar de escuela en escuela a hacer catecismo. Yo llevaba el acordeón en mi espalda para tocarles allá a los campesinos. Y pasamos, me impactó mucho, por un pueblo llamado Concepción, que había sido bombardeado totalmente un año atrás por Álvaro Valencia Tovar, que era el ministro de Defensa en la época de Guillermo León Valencia. A mí todo eso se me quedó grabado. Así como se me quedó grabado cuando tuve la oportunidad de visitar con Mario Osa y otros compañeros novicios en el mes social a Ginebra Valle en el año 64 para hacer jornadas de la iglesia de capacitación con el padre Pacho Mejía, quien era el líder que en ese entonces manejaba el tema social, el asesor de UCONAL y de la UTC, que era en ese entonces el sindicato confesional de la iglesia. Y el padre Pacho Mejía nos llevaba por toda esa región y tuvimos la oportunidad de conocer al capitán Veneno, al Águila y a mucha gente que había sufrido la violencia liberal conservadora. Por eso yo coincido con lo que tú dices y lo que han dicho varios de los que acaban de mencionar acá, que la verdad que tenemos este grupo que yo creo que la mayoría superamos los 70 años, superan algunos los 80, pero exactamente vivimos los 50, 55 y quizás más de la violencia liberal conservadora, la que vivió usted, Luis Arturo, allá en Sopetrán con su papá, la que yo viví con mis abuelos en Salgar cuando yo estaba muy pequeño, 3 años tenía, y sacaron a mis abuelos, a mis tías, a mi mamá y mi papá, corriendo los liberales de la finca que tenía mi abuelo en Salgar, porque él era liberal y nos sacaron los conservadores y la policía chulavita. Entonces, cuando uno comienza a rememorar hacia atrás estos 75 años que yo he tenido, que desde los 3 años ya me tocó la violencia, y cuando estaba con los jesuitas ya me tocaron 4 veces visitar zonas de conflicto, y luego cuando estuve con Carlitos Posada y Hernán Darío Urreta, dueños de una finca en Guaduas, y nos visitó la guerrilla. Estábamos ahí, Hernán Darío Urreta, estaba yo, estaba Escobar Gallo, estaba Martín Restrepo, cuando llegó un grupo de la guerrilla a pedirnos 30 millones de pesos. Creo que Posada no estaba. Y nos tocó salir corriendo, era un puente. Y a partir de ahí comenzaron a amenazarnos. Y a partir de ahí tuvimos nosotros que pasarnos para el bando contrario, porque secuestraron a 5 ganaderos vecinos. Pregúntele a Patricia y a Hernán Darío Urreta lo que pasó, lo que le pasó al tío Hernán Darío Urreta, vecino nuestro, el que era el rector del colegio odontológico. Secuestrado él, se cambió por su señora, luego cambiaron por una de las hijas, por Susanita, hasta que nosotros nos tuvimos que juntar, todos los ganaderos de la región, en una de las oficinas, en la mía, hicimos esa reunión para crear un grupo Convivir. Yo viví con Hernán Darío y creo que Carlos Posada, lo que fue el tema de las convivires en la época de San Pedro. Después las declararon ilegales y las convivir se convirtieron en paramilitares allá en el Magdalena Medio donde estábamos nosotros. Y era más barato para nosotros, para Hernán Darío y para mí, pagarle a los paracos que pagarle a los guerrilleros. No quiero hablar de las cifras. Y cuando fui obligado a vender, porque los paracos me obligaron a vender, simplemente vendí la parte mía, Hernán Darío se aguantó, no vendió la parte de él, nosotros dividimos la finca, él se quedó con su pedazo y yo dije, no quiero volver por esta región porque es peligroso. Cuando no es la guerrilla, son los paracos nos quitaban el ganado, los paracos me hacían cambiar totalmente
los mayordomos. Los paracos vigilaban completamente cuando yo llegaba y cuando salía. No quisimos seguir esa situación. Y el día que vendimos la finca me cobraron la vacuna, algo así como el IVA, por haber vendido la finca. Entonces, esta que ha sido mi historia, o la historia que vivió Luis Arturo Baus, todos ustedes han tenido una historia en estos 75 años. Y podemos hablar de que tenemos nuestra verdad. Yo no quisiera extenderme más porque ahora quería ampliar un poco más sobre el tema de la Comisión de la Verdad. Pero coincido con que esta verdad que se escribió no es la verdad que a mí me tocó. Y no es la que yo le conté a mis hijos y que la sufrieron. Y no es la que le voy a contar a mis nietos, porque es distinta la verdad, al menos en la interpretación y en las conclusiones. Qué pena haberme adelantado un poco a lo que tenía que comentar, pero como fui compañero de Luis Arturo en el Sumapaz, fue el primer campanazo que me permitió conocer cómo era la visión desde los campesinos que sufrían la situación de las fuerzas militares bombardeándolos. Y después yo lo viví en Guaduas, siendo el ganadero que estaba sufriendo los atropellos de la guerrilla y de los paramilitares. Gracias. Maravilla, Oscar, qué belleza de intervención. Este video creo que vale oro. Esta reunión es espectacular, definitivamente. Gracias, Oscar. Carlos Alberto tiene la mano levantada. Adelante, Carlos Alberto. Dos cositas nada más. Primero, semillas. ¿Sí se ve bien? Semillas de fuego. De fuego, sí. Luis Arturo. Luis Arturo. Es que quería decir que Luis Arturo no solamente es un estupendo novelista, como lo pude apreciar en su novela Semillas de Fuego, sino un excelente narrador de su verdad. Y Oscar también excelente narrador de su verdad. Pregunto yo, ¿son opiniones o es la verdad de cada uno de ustedes? De manera que, caramba, como dice Darío, este video de hoy es un tesoro. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, ahora tiene el turno Oscar. Adelante, Oscar, te escuchamos en tu participación. Sí, ya adelanté algunos comentarios porque yo sí me tomé el trabajo de leerme las 1000 páginas del informe rojo y del informe azul. No estuve leyendo los anexos, vi algunas de las testimonios. Obviamente, pues ya como lo narraba ahora, cada uno de nosotros ha vivido desde su punto de vista. Yo creo que todos vivimos las pescas milagrosas. Yo caí en 2 pescas milagrosas, tuve que dar plata viajando por carretera. Otras personas cayeron y fueron secuestradas y les pidieron mucho dinero. Y como lo decía Carlos Torres, empresarios de la construcción, empresarios del sector financiero, empresarios del sector transporte, eran obligados a pagarle a uno o a otro grupo. Yo recuerdo en uno de los viajes que hice con mi familia, un poco arriesgado, por la época dura de la época de San Pedro, que hice de Bogotá a Santa Marta, que los paracos decían hasta Puerto Araujo, ustedes van seguros. Después de Puerto Araujo nos detenía la guerrilla. Había que llevar plata. Era bastante para uno poder pasar. La verdad era más barato ir en avión. Pero esa situación no la vivió la generación actual. Ni mis nietos, ni mis hijos, o parcialmente mis hijos, cuando les tocó aquella situación de pesca milagrosa. Entonces, como decíamos allá cuando estudiamos epistemología con el padre Ramírez, o ontología con el padre Jaime Hoyos, la verdad, según Platón, era la verdad de la caverna, porque era el famoso caso del mito de la caverna, en que yo no veo sino las sombras, pero no veo la verdad. O la verdad de Kant, que es la verdad de las ideas y el imperativo categórico. O la fenomenología de Husserl o de Heidegger, que ya es lo que se ve en la existencia.
Entonces, si los filósofos desde la época de los griegos, Platón y Aristóteles, no se han podido poner de acuerdo de cómo se estudia la verdad, y si la mente humana es capaz de captar a través de los 5 sentidos cómo es la verdad objetiva, los hechos, el fenómeno, pues mucho menos una gran cantidad de hechos que en esta historia hemos tenido. Recordemos cuando estudiábamos historia en el grado. A mí me encantó la historia y leía mucho historia. Julio César en las Galias. Interesante, historia, pero era la verdad de los romanos. La guerra de Esparta con Atenas, escrita por Jenofonte. Era la verdad de Atenas, escrita por Jenofonte. Las cruzadas, siempre leímos a través de la visión de los franceses o de los occidentales. Y como todos sabemos, la historia de Occidente es la que nos han narrado como la historia del mundo. Pero cuando uno lee la historia de la China o de la India, es otra historia. Y la historia de Occidente es la historia del cristianismo y parcialmente la historia de los islámicos, de los musulmanes. Esa es una parte de la verdad. Cuando leíamos en el grado a Ludovico Pastor, que era una colección enorme de libros verdes sobre la historia de los papas, nos contaba una parte de la historia, cómo habían sido los papas, pero desde el lado de la iglesia. Y cuando uno lee a otros autores, Bertrand Russell, por ejemplo, la historia de los papas es otra muy distinta. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de unos 20 años cuando se lea la Comisión de la Verdad? Y no las historias que nosotros escribimos. Van a ver esa historia. Esa es una verdad muy respetable. Como lo dijo ahora Carlos Torres y Carlos Velasco, seguramente los hechos son ciertos, son objetivos, pero las conclusiones y las recomendaciones no son las correctas con las que podemos nosotros estar de acuerdo. Entonces, lo que en este sentido, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, yo nazco después de la Segunda Guerra. Me ha gustado mucho leer sobre esa situación de la Segunda Guerra, sobre el Holocausto. ¿Qué libros uno lee? Libros escritos por los gringos, por los ingleses. No hay un solo libro de la Segunda Guerra Mundial escrito por alemanes. El Holocausto escrito por los judíos. No quiero yo decir que los alemanes tenían la razón, pero hay que investigar cómo es posible que el pueblo más inteligente de Europa, por la gente que generó, físicos, filósofos, músicos, que es una intelectualidad altamente avanzada, una sociedad altamente desarrollada, haya podido obnubilarse por un líder llamado Hitler que los llevó a una guerra catastrófica, que cometió todos los atropellos y que no hay ninguna historia para que nos cuente qué fue lo que pasó. Entonces lo único que tenemos es una verdad, la verdad de los vencedores. Como ahora con la guerra de Ucrania y Rusia. Cuando se lea la historia de Rusia es una versión y cuando llegamos a Ucrania o los países que lo apoyan, vamos a ver otra versión. Y eso que tenemos hoy los medios de comunicación que tratan de ponernos una versión equilibrada. Yo lo que diría es interesante que tratemos nosotros de recopilar entre nosotros. Mire, es que nosotros la vivimos. Las historias que pasó Baos, las que yo conté, las que pueden tener Carlos Torres, cualquiera de ustedes. 80, 70 años es mucho de vida si se compara con uno de nuestros nietos que no conocieron esta situación. Lo que sí es claro, yo permitiría concluir, es que la verdad no se vota por mayoría. Si la votación que tuvo Petro o quien haya sido el pacto histórico ganó, no quiere decir que ganó la verdad. Puede existir muchas otras verdades en los que perdieron o perdimos porque no voté por Petro. Pero lo que va a acontecer de aquí para adelante van a ser otras verdades. Ojalá le vaya bien a este gobierno. Ya estamos cansados de tanta polaridad. Pero lo que sí es importante es que tenemos nosotros, este grupo de 70, 80 años o más, una responsabilidad muy importante con nuestros hijos y nietos de contarles nuestra verdad, como las verdades que contaban de padres a hijos en la historia de tradición antes de que se hubiera inventado la escritura. Muchas gracias. Qué bien, Oscar. Qué cierre. Qué belleza. Gracias, Oscar. Bueno, yo me quedo sin palabras siempre porque
esta reunión realmente fuera de todo expectativa. Yo sabía que iba a haber diferentes opiniones, pero no me imaginé esta riqueza tan profunda de nosotros. Me siento un privilegiado y se los agradezco de todo corazón en mi nombre, y estoy seguro que todos sentimos eso mismo. Hemos presenciado una reunión súper interesante, súper completa, súper diversa. Comentarios a lo que acaba de decir Oscar. Nos dejaste sin palabras, Oscar. Me lanzo al ruedo porque Oscar y yo somos amigos de muchos años de Fuñorado y filosofía. Y siempre he admirado en Oscar la capacidad filosófica y análisis histórico que ha tenido y lo ha demostrado hoy en esta presentación. Es impresionante, igual que Rodolfo de Rú, son dos cabezononas que nos mantienen vivas la historia pasada desde muchos puntos de vista. Esta presentación de las múltiples verdades me parece que es un marco de referencia extraordinariamente rico para seguir analizando el informe de esclarecimiento de la verdad, no la verdad, para el esclarecimiento de la verdad. Y sin duda alguna, como él mismo lo apuntaba, lo que le vayamos a contar a nuestros nietos, quizás a nuestros hijos si están dispuestos a escucharnos, pero a nuestros nietos, esos necesitan oír esa percepción, esa vivencia de nuestra verdad también, además de la que van a oír o escribir o leer. Gracias, Oscar. Gracias, Reinaldo. Luis Arturo, adelante. Bueno, primero que todo, yo también comparto esa sensación de altura y de respeto y de profundidad que hemos tenido en esta reunión. Por eso, como en la Comisión de la Verdad, en el informe final, existe la posibilidad de aportar, porque ellos tienen el propósito, ellos saben que ellos no son la verdad, ellos lo han dicho todas las veces, sino, y que ese informe es enriquecible, es perfectible. Este video puede perfectamente ofrecerse a la Comisión de la Verdad para que lo incluyan en sus plataformas. Yo creo que eso es posible, pero no sé el cómo, ni con quién hacerlo. Podemos buscarlo, Luis Arturo, me parece muy interesante. Yo quisiera respetar a todo el mundo en sus opiniones y antes preguntar si están de acuerdo, porque puede ser que alguno no quiera hacerlo, pero me parece de un valor enorme. La primera cosa que podemos hacer de este video de hoy es que ustedes, cuando son cosas tan personales, siempre lo publico en YouTube con restricción a quienes reciben el link. Es decir, solo ustedes pueden verlo, nadie más. Pero yo puedo ponerlo público y el que quiera puede verlo en mi canal de YouTube. Esta es una posibilidad. No creo que haya aquí nada secreto, pero si hay alguien que siente que no debe hacerse, perfecto, no lo hacemos. Si hubiera uno solo. Yo sé que hay historias personales que pueden ser contadas. Todavía no hemos llegado al estado de tranquilidad de decir muchas cosas mías, quiero que las sepan o no las sepan, pero es una decisión que creo que debemos estudiar, inclusive con el grupo de coordinación de este blog y de las reuniones para hacerlo, porque sí me parece que esta reunión es de un tremendo valor, y de repente pasárselo a Pacho y decirle, usted ve a ver si esto sirve o no sirve, porque sí creo que hay un equilibrio aquí tremendo. Las dos reuniones, la anterior y esta, son una manifestación esta vez son 5 y la vez pasada fueron 7, son 12 personas, pero que intervinieron directamente, pero los que intervinieron indirectamente es de una riqueza extraordinaria. Escucho sugerencias, opiniones sobre este tema, sobre esta propuesta,
Carlos Enrique. Adelante, libera tu micrófono, Carlos Enrique. Sí. A mí me gusta la idea de Luis Arturo, pero creo que la limitación de tiempo de los expositores o de los comentarios hace que uno no pueda madurar mucho en muchos conceptos y justificarlos, dijéramos, con más argumentación. Entonces yo creo que si esto se piensa pasar a la Comisión de la Verdad o para discutirlo a otro nivel, requeriría que las personas que han hablado se tuvieran que explayar mucho más para que tuviera un sustento mucho más profundo. Me parece a mí eso. Buena recomendación, Carlos Enrique, pero sugiero para complementar esto que los que escribieron hoy o los que tenían notas completen esas notas y nos las manden por escrito, porque eso sí podemos hacer en el blog, publicarlas. Una a una hacemos, de todas maneras las intervenciones por escrito, la idea es publicarlas. Creo que es una responsabilidad nuestra colaborar con una percepción diversa del informe de la comisión y las reacciones, y creo que nosotros tenemos experiencias muy profundas, muy personales. La sesión de hoy, con los testimonios sobre todo el tuyo, Luis Arturo, y el de Oscar, lo vivieron en carne propia, ¿no? Es decir, yo creo que todos tenemos un modo de expresar carne propia. Yo, cuando ustedes estaban hablando, yo estaba pensando por qué carajos estoy en Estados Unidos, y probablemente ustedes no lo saben. Yo terminé huyendo porque me senté a negociar con la guerrilla un secuestro de una prima mía, y al terminar yo era la víctima y mi papá, y por eso estoy aquí. Pero fíjense, solo destapando cositas, uno dice, todos sufrimos esto de una o de otra manera, y la contribución, pienso que lo que Pacho ha querido hacer es abrir este canal de diálogo y de comunicación, porque sí, pasó. Lo bueno es si es verdadero o no es verdadero. Creo que el objetivo es que eso no se repita, que eso se pueda resolver, que haya una paz, como dicen ahora, total, que podamos construir juntos un nuevo país y bueno, soñar en esto. Carlos Alberto, adelante. Quisiera decir que no estoy de acuerdo con la idea de publicar esto abiertamente, porque hay opiniones muy personales y uno no sabe a quién pueda llegar. Preferiría que los que quieran personalmente, el que quiera dar su opinión al respecto, lo haga, pero no publicarlo. Además, creo que la Comisión de la Verdad no está recibiendo ya esta información, a no ser por el blog. Y no creo que en el fondo aporte a lo que realmente está haciendo la Comisión de la Verdad al final. No estoy de acuerdo con ese punto de publicar. Perfecto. Ya con eso queda absolutamente claro que solo los que el grupo nuestro va a recibir el link del video, nadie más. Y lo que sí, los que quieran la parte escrita publicar, mándenlo a William o a mí o a Bernardo, a cualquiera de los del blog, y eso sí lo vamos a publicar, los que quieran que se publique eso. Reinaldo. Una sugerencia para el grupo. Me parece que el impacto que puede tener el blog es si se puede presentar todas las opiniones escritas de los que quieran y están anuentes a que se publiquen el blog juntos, porque solamente de vez en cuando, cada semana o 2 semanas que aparezca uno, la riqueza se diluye de todo el conjunto. Si pudiéramos agruparlas como un libro, un semilibro, una publicación conjunta, y que quien quiera ve todas esas escritos, va a tener un impacto mucho mayor, porque toda la diversidad se va a ver, varios puntos se van a ver y la apreciación es mucho más global. Buena intervención, buena sugerencia. ¿Algún otro comentario? Bernardo. Darío, yo a ver si logro expresar lo que pienso. Me parece que hay varios temas que se están entremezclando acá.
En esta charla la intención era poder nosotros expresar nuestros comentarios sobre la lectura hecha tan juiciosamente, por ejemplo, por Oscar, más de 1000 y pico de páginas ya, sobre el informe. Yo todavía no he llegado allá, ya voy como en 400 y pico. Y otras son opiniones sobre el actual gobierno, el nuevo gobierno, otra vez los acuerdos de paz, la legitimidad o no de ellos, y se entremezclan. Entonces, me parece que vale la pena dilucidar muy bien los temas para uno poder tener mayor claridad. ¿Qué es lo que me dice a mí el informe o los informes de esta comisión que se creó para el esclarecimiento de la verdad, como se llame, y la no repetición? Eso es diferente a lo que yo piense o no sobre nuevo gobierno, Petro, no Petro, lo que sea. Otra sobre los acuerdos de paz. Entonces, para mayor claridad, es bueno separar los temas. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, no quiero quitarles demasiado tiempo más, pero quiero, con esta misma línea, anunciarles los próximos sesiones. La semana entrante, y hemos tenido algunas dificultades concretando algunos expositores de los ya votados, pero decidió el grupo de coordinación que le bajáramos un poco el tono a tanta discusión filosófica, política, etcétera, la campaña, y vamos a tener una experiencia que queremos, porque muchos se han quejado de que nuestras esposas, nuestras compañeras no están viniendo, y hay un tema que decidimos hacer bien simple. La idea es que conversemos la semana entrante sobre experiencias culinarias o gastronómicas memorables que hayamos tenido. Es decir, que si nuestras esposas quieren compartir una receta maravillosa, memorable, o si nosotros, los que no cocinamos, porque yo me considero de los que no cocino, si tuve alguna experiencia gastronómica en un restaurante espectacular o que me invitaron en una casa, que podamos conversar. También así, con intervenciones de 2 paginitas o máximo 5 minutos, sobre experiencias gastronómicas, experiencias culinarias o gastronómicas memorables. Es un tema que se sugirió, se votó, no fue muy atractivo, entonces decidimos moldearlo para que hubiera los que no somos cocineros, que creo que somos bastantes, por lo menos sí somos buenos catadores de una buena comida en un restaurante, que contáramos esa experiencia gastronómica o esa experiencia culinaria memorable. Ese es el próximo tema para la semana entrante. Para dentro de, estamos en una conversación que estoy esperando una respuesta. Bernardo Nieto sugirió que por qué en medio de toda esta cuestión de acuerdo de paz, etcétera, que por qué no invitábamos a Humberto de la Calle a que viniera a hablar con nosotros. A mí me pareció medio loco, pero Bernardo dijo, hombre, no, tenemos la gran conexión que es Mauricio Cabrera. Y en la última reunión del grupo de coordinación decidimos, ¿por qué no? Terminado esto, yo llamé a Mauricio llamó a Humberto de la Calle el jueves pasado, y Humberto de la Calle aceptó ayer venir a hablarnos. El tema es el Acuerdo de Paz de La Habana, su legalidad y su implementación. Eso fue lo que le propusimos. Él está decidiendo entre si es el 11 o el 25 de agosto, pero es un jueves. Ya le dijimos que él podía dejar de ir al Senado, pero aquí no cambiábamos esa vaina del jueves. Y entonces, aparentemente le aceptó. Tengo el mensaje concreto de Humberto de la Calle, es con mucho gusto. Para esa reunión yo quisiera que todos invitáramos a todos los grupos de amigos que nos interese. Yo pienso invitar a los Sagas, a los Bartolinos, a los Francesian. Creo que para mí, y pienso que es una persona supremamente respetable para mucha gente, que nos hable un poquito de eso y que se siente en un conversatorio con nosotros de una manera abierta. Eso para el 11 o el 25. Y el 18 de agosto, les comuniqué la semana pasada, conseguí cuando estaba en Brasil que la directora de
LinkedIn para América Latina, con sede en San Paulo, que es la hija de un gran amigo mío, aceptó hablarnos sobre el futuro del mundo del trabajo, tendencias hoy en las grandes empresas, utilizando inteligencia artificial, cosas de estas, la gestión de talento en las empresas. Eso para el septiembre 18 creo que va a ser otra gran reunión con una persona realmente que nos ayuda a entender cómo es el mundo del trabajo hoy, después de la pandemia y para el futuro. Y eso es lo que tengo, por lo menos en las próximas sesiones. Si tienen ideas, el grupo de coordinación está muy interesado en algún tema, que siempre vamos sacando temas interesantes, de manera que, Oscar, levantaste la mano. Adelante, Oscar. Gracias, Darío. Aprovechando la oportunidad que tenemos dentro del grupo economistas tan buenos como Jorge Iván González, Mauricio Cabrera, César Vallejo, ¿por qué para septiembre, luego de posesionar al presidente y de presentado la reforma tributaria, no hacemos un panel de expertos economistas sobre para dónde se espera que vaya nuestra economía? Porque es que a todos los que estamos aquí nos interesa, o por el dólar, o por nuestras bienes raíces, o por nuestra plática de las pensiones, porque uno no puede seguir pensando que la verdad la dice el noticiero CNI de Yamid Amat, o el RCN, o la revista Semana. Esa visión que ellos tienen, porque yo he hablado con Jorge Iván González y con César Vallejo, pero a Mauricio Cabrera, pues que lo conozco, no he conocido su opinión, lo leo en el blog, pero los artículos de Mauricio y de Jorge Iván son muy ilustrativos. Te propongo que para septiembre propongas esa mesa redonda con ellos. Buenísimo, estaba en la lista y aceptado, porque estaba inclusive en nuestra lista para conseguir los 4, ya que te ofreces tan gentilmente. Voy a hablar con los 4 en esta semana y les confirmo la semana entrante para septiembre ese panel. Me parece supremamente actual. ¿Alguna otra sugerencia? Pero que también intervenga Oscar. Su visión Claro. Jorge Iván, César, Mauricio y Oscar. Bueno, yo no soy un experto, yo solo les hablo de finca raíz. Ellos sí hablan de la macroeconomía. Pero es que entre todos conseguimos la verdad. Les gusta lo que yo pueda aportar. Está bien, gracias, Oscar. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra idea? Siéntanse libres de mandar un mensajito si tienen alguna. Siempre salen cosas interesantes que nos enriquecen. Créanme, esto para mí es el mayor placer, poder organizar un grupo de estos que nos entendamos y aprendamos tanto semana tras semana. Una pregunta. Sí, señor. ¿Alguien sabe cómo sigue la salud de Francisco de Rú? Yo lo único que oí fue a Gabriel Ignacio ayer, que creo que fue lo que tú oíste también, cuando él presentó al comisionado diciendo que estaba con una gripe, que era fuerte y que estaban viendo a ver si no era COVID, pero que estaba con dificultad para hablar. Eso fue lo que oí del video de Gabriel Ignacio. No sé si hay alguien que tiene más información. ¿No estuviste en el Centro de Fe y Cultura, Carlos Alberto? Me parece el colmo. Me comentaron ayer que él está en Cali. En Cali. No sé en qué parte de Cali está y que está con COVID. Fue lo que me dijeron, como asegurándomelo. Ok. Pero no sé cómo localizarlo, preguntar. Evidentemente esperamos todos que ahora el COVID no mata, ¿no es cierto? Ahora a mí ya me dio y a muchos nos ha dado, ya es un COVID suave de 2-3 días. Antes decían que estar con COVID la cosa era muy seria, pero gracias a Dios estamos en otra circunstancia de nivel de COVID. Darío, Gabriel Jaime no sería una buena posibilidad de que nos averigüe, porque él siempre está conectado con nosotros. Podemos tratar, sí. Y él está en Cali. Al Bermans o a la Javeriana de Cali puede llamar y preguntar. Muy bien, muy bien. ¿Alguna idea más? ¿Algún comentario? ¿Nos vamos? Sí, la verdad en la línea de sí, pensamiento, habla Carlos. Sí, Carlos, adelante. En la línea de pensamiento de algunas ideas que pueden coger camino, especialmente para publicación,
me parece que alguien podría profundizar en otros dos conceptos que serían, el uno, la verdad tiene fecha. Ese caso de Alemania que destacaba Oscar es un claro ejemplo de cómo si usted es derrotado, ya desapareció de la verdad en ese tipo de fenómenos. Y la segunda idea que puede profundizar, para el que le guste profundizar en esa línea, es la verdad se construye. Usted puede construir la verdad, y también este proceso de La Habana fue una manera, en mi concepto, técnicamente magnífica de construir una verdad en que los malos no eran tan malos, de los malos se faltaban los del otro lado, y comenzaron a construir una verdad que finalmente es la que está imperando. Entonces, esos dos temas para incluirlos dentro de un concepto, los demás conceptos de esa idea de verdad que prevaleció en esta reunión de hoy, me parece que podrían ser una buena tema de profundización. Excelente, Carlos. Buenísima idea. Tomada nota. Hernando Bernal tiene la mano levantada. Adelante, Hernando. Libera tu micrófono. Libéralo. No te oímos. Ahí donde eso. Sí, ya creo Listo. que puedo. Yo quiero simplemente hacer una reflexión en el sentido de que no llamemos el documento con el nombre del documento de la verdad, sino como un documento para el esclarecimiento de la verdad. Yo creo que el enorme valor que tiene es ese, que es un documento que trata de esclarecer algo que, como lo hemos visto en la reunión del día de hoy, es tremendamente complejo, tremendamente rico en posibilidades, tremendamente diferente. Pero a mí me parece que el gran valor que tiene el documento está en la palabra esclarecimiento. Era simplemente una nota. Gracias, Hernando. Muy válido tu punto, muy a tiempo. Yo quiero cerrar con un agradecimiento gigantesco al grupo, porque creo que las intervenciones de hoy, esta reunión realmente ha sido una de las mejores, en mi opinión, que hemos tenido en el grupo, donde con mucho respeto y con mucha fraternidad nos hemos escuchado, y por lo menos yo he aprendido enormemente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana entrante entonces. Un abrazo y aplausos para el grupo. Luis Guillermo quiere decir algo. ¿Luis Guillermo? No, estaba diciendo adiós. Okay. Chao y gracias a todos. Gracias, Carlos Enrique. Gracias a todos. Chao, Oscar. Ok, Chao chao. a todos. Gracias. Chao. No, Borrerito. Espero las versiones escritas de los que tenían algo por escrito, por favor. Nuestro blog los necesita. Un abrazo. Chao. Gracias, chao. Muy bien. Chao. Sí.